La naturaleza ha dado origen al arte y la arquitectura se ha manifestado a través de la historia. Cuando se sacude suavemente el polvo de los siglos, las inmortales obras de arte salen a la luz y la historia se revela como parte del presente. El Palacio de Verano, situado en los suburbios del noroeste de Beijing, a 15 kilómetros de la ciudad prohibida, es conocido en chino como Yihei Yuan, o el Jardín de la Eterna Armonía. El paisaje aquí es dominado por la colina de la Longevidad y el lago Kunming. Originalmente el Palacio de Verano fue llamado Qingyi Yuan, el Jardín de las Ondas Claras. Por todas partes en este inmenso parque se pueden encontrar muchos restos de un pasado rico de historia. En la colina y alrededor del lago, en medio de las flores y los árboles, en los pabellones, terrazas y numerosos edificios grandes y pequeños. Esta pantalla de madera una vez perteneció al emperador Qianlong de la dinastía Qin. Durante su reinado, el paisaje del Palacio de Verano experimentó cambios trascendentales. Durante cientos de años antes de la construcción del Palacio de Verano, este lugar fue un área de humedales. La colina de la Longevidad se llamaba anteriormente la colina de la Tinaja. A sus pies estaba el que originalmente fue llamado el lago de la colina de la Tinaja, que se convirtió en el lago del oeste. Las flores y plantas florecieron en los alrededores de la colina de la Tinaja y del lago del oeste. La belleza de este paisaje era impresionante y la gente solía venir aquí para subir la colina, nadar en el lago, pescar, escribir y recitar poemas. En noviembre de 1749, durante el 14º año del reinado del emperador Qianlong, el área que rodeaba la colina de la Tinaja y el lago del oeste se convirtió en un auténtico hervidero de actividades. Miles de obreros se reunieron aquí para transportar el sedimento del lago hasta las laderas orientales de la colina de la Tinaja. El emperador Qianlong ordenó que se dragara y expandiera el lago del oeste. El hombre a cargo del proyecto fue el director de la oficina de la Casa Imperial, el primer ministro Zhang He. Nadie en ese momento podría haber predicho que lo que parecía ser una operación de rutina de conservación del agua se convertiría en un proyecto de construcción monumental. Hace más de 4 siglos, a partir de la dinastía Yuan, la montaña de Jade de Primavera al oeste de Beijing había sido una importante fuente de agua potable para la ciudad. Durante la dinastía Qin, el agua potable que abastecía a todos los palacios imperiales procedía de la montaña de Jade de Primavera. El emperador Kangxi, abuelo de Qianlong, había iniciado la construcción de varios jardines imperiales en los suburbios occidentales de Beijing. Sin embargo, estos jardines requirieron de una cantidad considerable de agua. Como resultado, el agua no fue suficiente para abastecer la capital, y el agua en los canales de navegación para transportar mercancías a la ciudad descendió a niveles peligrosamente bajos. Por lo tanto, encontrar nuevas fuentes de agua en los suburbios occidentales se convirtió en una prioridad. En 1748, el emperador Qianlong envió un equipo a los suburbios occidentales de Beijing para llevar a cabo un estudio hidrográfico. El equipo informó que había decenas de manantiales con capacidad de suministrar suficiente cantidad de agua a la capital. Pronto una red de acueductos fue instalada en el área. A través de este sistema, el agua procedente de las colinas occidentales y de la montaña de Jade de Primavera desembocó en el lago del oeste. Originalmente con forma de media luna y de poca profundidad, el lago del oeste, después de haber sido dragado y expandido, no solo se convirtió en un lago mucho más profundo,
sino que también se duplicó en tamaño y se extendió hasta llegar a los pies de la colina de la Tinaja. Un dique fue construido para evitar que las inundaciones del lago del oeste pudieran ocasionar daños al parque Yuan Minyuan y al jardín de la eterna primavera. El dique del oeste se situaba al oeste del jardín de la eterna primavera. El dique original, construido de piedra, fue sustituido posteriormente por uno más alto y más amplio que el original. Se añadieron 3 compuertas que en condiciones normales permanecen cerradas para mantener los niveles de agua estables en el lago. Sin embargo, cuando se necesitaba suministrar mayor cantidad de agua a Beijing, la compuerta sur del dique se abría para que el agua fluyera desde el lago a la ciudad. Si los jardines cercanos necesitaban un mayor suministro de agua, la compuerta este se abría. Si había un aumento considerable del nivel de agua en el lago, la compuerta del norte se abría y el agua fluía hacia el río Qin. El lago del oeste, al pie de la colina de la Tinaja, fue de hecho el primer embalse artificial de Beijing. Posteriormente, después de la construcción de un dique adicional a lo largo del parque occidental del lago del oeste, el original dique del oeste llegó a conocerse como el dique del este, el cual se puede ver a lo largo de la parte oriental del lago Kunming. De pie, junto al dique del este, se encuentra un buey de bronce de tamaño natural. Fundido durante el reinado del emperador Qianlong, esta figura refleja la antigua creencia de que los ríos están protegidos por bueyes sagrados. Considerada como una escultura inusual de la época, de tendencia impresionista, el buey de bronce es una figura muy realista. Sus ojos brillan como si estuvieran viendo en realidad. Los sorprendentes detalles de las esculturas son un testimonio del altísimo nivel artístico alcanzado en la fundición de bronce durante la dinastía Qin. En mayo de 1750, tras la culminación del dragado y expansión del lago del oeste, el emperador Qianlong decidió cambiar su nombre. A partir de entonces sería llamado lago Kunming, y la colina de la Tinaja, al lado del lago, se conoce actualmente con el nombre de la colina de la longevidad. Una vez que se culminó el proyecto de conservación del agua, el suministro del preciado líquido fue suficiente para satisfacer todas las necesidades de la capital. Pero si el primer ministro Zhang He pensó que podría relajarse tras la culminación del proyecto de conservación del agua, estaba equivocado. Para su sorpresa, el emperador, en lugar de declarar que el proyecto había finalizado, le ordenó la construcción de un nuevo templo en la ladera sur de la colina de la longevidad. El templo de la inmensa gratitud y longevidad podría estar entre las ruinas del antiguo templo de la serenidad. Sin el conocimiento de Zhang He y de sus funcionarios, el emperador Qianlong había comenzado a formular planes para un proyecto de construcción masiva. Más tarde, el emperador Qianlong, en su obra Registro de la colina de la longevidad y el lago Kunming, escribió: "Yo tenía 3 objetivos en el lanzamiento de mi proyecto Colina de la Tinaja al lago del oeste. Primero, llevar a cabo todo el trabajo necesario para la conservación del agua. En segundo lugar, entrenar a mis tropas a moverse y transportarse por vía acuática. Y tercero, construir un templo en honor de la emperatriz viuda, debido al acercamiento de sus 60 cumpleaños. Solo a través de la publicación de este registro, la gente se dio cuenta del verdadero propósito del emperador Qianlong de cambiar el nombre de la colina de la Tinaja. Se llamó la colina de la longevidad para conmemorar el 60º cumpleaños de su madre. Los trabajos de construcción del templo de la inmensa gratitud y longevidad comenzaron en 1751.
En febrero de 1752, el primer ministro Zhang He había colgado todas las cortinas y estandartes en el pasillo principal del templo de la inmensa gratitud y longevidad, y había puesto en orden las vasijas de sacrificio. Al ver esta escena, el emperador Qianlong dijo: «Excelente, deje todo como está». El emperador Qianlong mostró un interés personal por la construcción del templo, desde el exterior hasta su decoración interior. 召万寿山做大请表一份儿，万寿山乐寿堂寝宫楼上或珠或表安一份儿。传旨，万寿山勤政殿地平宝座昭交造办处乘坐。传旨，万寿山厅礼馆招请赏唯美现安插屏一样，做插屏2件。 Los hombres que trabajaban para el emperador cubrieron todos los detalles, grandes y pequeños. El emperador insistió en que todos los aspectos del proyecto, incluso aquellos tan aparentemente triviales como el montaje de un reloj o la colocación de una pantalla, tenían que ser aprobados por él mismo. Y así comenzaron los trabajos de construcción de una serie de salones, pabellones y otros edificios, de acuerdo con una corriente interminable de edictos imperiales. Pronto se hizo evidente, juzgando por su magnitud, que el proyecto iba más allá de la construcción de un simple templo. En el año 15 de su reinado, en 1750, el emperador Qianlong emitió un edicto que el área que comprendía la colina de la longevidad y el lago Kunming, a partir de ese momento sería denominado Qingyi Yuan, el jardín de las ondas claras. Se estableció una agencia que se hizo cargo del proyecto de construcción del jardín. Sin embargo, la magnitud del proyecto suscitó numerosas críticas, tanto en la corte imperial como en la sociedad en general. La familia imperial Qin, que procedía originalmente del noreste de China, sentía una gran afinidad por la naturaleza. El abuelo del emperador Qianlong, Kangxi, había iniciado la construcción de los jardines imperiales. Había construido 4 jardines imperiales en los suburbios del noroeste de Beijing: el Jardín de la Eterna Primavera, el Jardín de la Tranquilidad y Placer, el Jardín de la Tranquilidad y el Brillo y el Jardín del Esplendor Perfecto, o Yuanmin Yuan. El emperador Qianlong ordenó la ampliación del jardín imperial Yuanmin Yuan, de modo que en lugar de tener 20 lugares originales de interés turístico, tenía 40. Llamó al jardín un tesoro del cielo y una maravilla de la tierra, y dijo que no había otro lugar en el mundo en el que un emperador preferiría pasar su tiempo libre. Sin embargo, el emperador también dio órdenes a sus sucesores de que no construyeran más jardines imperiales debido a los enormes costos implicados. Dijo que los emperadores debían ser ahorrativos y cuidar los intereses del pueblo. Pero a pesar de su llamamiento al ahorro, tan solo 6 años después, se puso en marcha un proyecto de construcción masiva en el Jardín de las Ondas Claras. 11 años más tarde se completó la construcción del Palacio de Verano. El emperador Qianlong, en su obra Registro de la Colina de la Longevidad y el lago Kunming, justificó su extravagancia indicando que los trabajos de dragado y expansión del lago Kunming fueron realizados con fines de conservación del agua. También afirmó que la magnitud de la belleza del lago y la colina de la longevidad fue pura coincidencia. Y argumentó: ¿cómo podía dejar de embellecer su paisaje a través de la arquitectura? Sin embargo, el emperador reconoció claramente que su explicación fue algo descabellada, por lo que sus declaraciones posteriores sobre el tema fueron más autocríticas. ¿No es el Palacio de Verano otro jardín después de haber dado las órdenes para que no se construyeran más jardines? Creo que debería retractarme de mis palabras. ¿Quién creería que el proyecto de conservación de agua sería una construcción conveniente?
Durante generaciones los eruditos han sentido curiosidad por saber por qué el emperador Chalón se había retractado de sus palabras en la construcción del Palacio de Verano. El 18 de noviembre de 1752, las vasijas de sacrificio fueron colocadas en sus respectivos lugares y los estandartes fueron colgados en la entrada del Templo de la Inmensa Gratitud y Longevidad. Así se completaron los preparativos para la celebración del 60º cumpleaños de la emperatriz viuda. Era la víspera del cumpleaños de la emperatriz viuda. El emperador Chalón ofreció un banquete en su honor en el Salón Xin-Nin, en la Ciudad Prohibida. Luego los dos salieron de la Ciudad Prohibida a través de la puerta Sir-Jimen y se dirigieron por primera vez al Palacio de Verano recién construido. El punto culminante de las actividades llevadas a cabo durante ese día fue la celebración de una fiesta en la Colina de la Longevidad. En ese momento se completaron los principales trabajos de construcción en el Palacio de Verano. También se había terminado la construcción del Salón de la Felicidad y la Longevidad, del Salón de las Ondas de Jade y del pabellón de Wen Chan. El famoso pintor italiano Giuseppe Castiglione estaba trabajando en el boceto de una pintura para decorar el pasillo detrás del Salón de la Felicidad y la Longevidad. Los trabajos de construcción de los jardines por delante y por detrás de la Colina de la Longevidad se estaban desarrollando a un ritmo frenético. Era común ver grupos de niños corriendo alrededor de los palacios y salones en el Palacio de Verano. Pero no estaban jugando, por el contrario estaban compactando el suelo para proporcionar una buena base para la construcción de los edificios. Como recompensa por sus esfuerzos, los niños recibieron varias piezas de plata. El reinado del emperador Chalón fue una era de prosperidad sin precedentes para China. El Tesoro Nacional registró un ingreso de más de 30 millones de taeles de plata. Se estimó que China poseía en ese momento alrededor de una cuarta parte de la riqueza total del mundo. El gobierno imperial estaba constantemente iniciando nuevos proyectos. La idea era mantener la riqueza en circulación y estimular aún más el desarrollo económico. Durante las dinastías anteriores, los obreros que trabajaron en los proyectos imperiales habían sido en general conscriptos no remunerados, y la mayoría de los materiales de construcción habían sido requisados. En la época de la dinastía Qin, sin embargo, era una práctica común que el gobierno contratara obreros y artesanos y se les pagara por día. Por otra parte, el gobierno compraba los materiales de construcción que necesitaba. Los registros del archivo de la oficina de la Casa Imperial mostraron que había una escala salarial detallada para los obreros que participaron en la construcción del Palacio de Verano. A los carpinteros, albañiles y otros artesanos se les pagaba 2,5 gramos de plata por día, mientras que a los maestros artesanos se les pagaba 4 gramos. En la ladera frente a la Colina de la Longevidad se encuentra el Pabellón de la Fragancia del Buda y está flanqueada por otros dos edificios. El Pabellón Paoyun se localiza en el lado oeste y el Almacén de las Escrituras Rodantes está situado en el lado este. Ambas edificaciones se remontan al periodo de la construcción original del Palacio de Verano. El Pabellón Paoyun y el Almacén de las Escrituras Rodantes fueron construidos por dos diferentes contratistas privados. Incluso en la época imperial, al parecer, se reconoció que la competencia profesional podría traer beneficios para la calidad de la construcción. En 2007, los expertos, utilizando técnicas avanzadas de medición, descubrieron que la altura de los dos edificios era casi exactamente la misma. No tenemos forma de saber exactamente cómo los constructores fueron capaces de lograr este nivel de precisión sin necesidad de usar equipos modernos. Lo que sí podemos decir a ciencia cierta, sin embargo,
es que estas grandes obras de arquitectura son un testimonio permanente de la habilidad y la devoción de miles de artesanos anónimos que participaron en esta construcción. El pabellón Baoyun fue completamente construido en bronce. Cada pieza empleada en esta construcción fue moldeada exquisitamente, desde las paredes exteriores hasta la decoración interior. Según los registros históricos, la cantidad de bronce utilizada fue casi exactamente la misma prevista en los planos de construcción. En otras palabras, no había prácticamente ningún residuo. El proyecto fue supervisado meticulosamente. El trabajo de diseño estuvo a cargo de la Oficina de Arquitectura, mientras que la Oficina de Contabilidad era responsable de los materiales. Cualquier aspecto del proyecto cuyo costo superara los 50 taeles de plata y los materiales que costaban más de 200 taeles de plata requerían de la aprobación personal del emperador. Los nombres de los capataces y de todos los artesanos que participaron en la construcción del pabellón Baoyun están grabados en una de sus paredes interiores. Estas personas fueron las responsables de todos los aspectos de la obra. Si surgía algún problema en la calidad de la construcción, los artesanos que llevaban a cabo la tarea, además de los supervisores y gerentes a cargo de ellos, serían castigados. Un edificio llamado Sumeru Linjin se encuentra en la ladera posterior de la colina de la longevidad. En 1772, una tormenta dañó su techo. El contratista responsable de la obra no solo se vio obligado a pagar las reparaciones, sino que también fue multado con la cantidad que originalmente había sido pagado por su trabajo. En 1750, el segundo año del proyecto de construcción del Palacio de Verano, el emperador Qianlong encargó la realización de la pintura 8 paisajes más hermosos de Yanjing. Uno de estos 8 paisajes fue las montañas occidentales después de una nevada. Una vez se completó la construcción del Palacio de Verano, la pintura original fue alterada para incluir el paisaje del lago Kunming. El lago Kunming es la masa de agua dulce de mayor superficie entre los jardines imperiales de la dinastía Qin. La inspiración del nombre Qingyuan, Jardín de las Ondas Claras, provino de las olas ondulantes de aguas azules del lago. Este jardín imperial, la combinación de la colina de la longevidad y el lago Kunming, expresó el ideal estético chino de montañas y aguas y constituye un conjunto artístico armonioso. El dragado del lago del oeste creó una vasta extensión de agua al sur de la colina de la Tinaja. Sin embargo, esta gran proporción de agua en un lado de la montaña creó un paisaje desequilibrado. El emperador Qianlong ordenó la excavación de un canal para que el agua fluyera hacia la parte posterior de la montaña. Los obreros también estrecharon varios cauces de arroyos de montaña que alimentaban el río para aumentar su flujo. Ahora, el agua fluía alrededor del lago este del lago Kunming y la colina de la longevidad se convirtió en una isla. El lago Kunming en el Palacio de Verano se extiende en 3 cuerpos más pequeños de agua. Cada uno tiene sus propias características distintivas y todos están unidos por una serie de diques.